Le ofrezco 500 millones de euros a quien pueda abrir esta puerta. Resonó la voz de Magnus Sterling, el CEO, cortando el aire como un diamante. Las palabras flotaron sobre las cabezas de la élite financiera mundial, reunida en el opulento vestíbulo de mármol del Ethelred Private Bank en Zúrich. El aroma del perfume caro y la ambición se mezclaban bajo el brillo de arañas de cristal, mientras los focos de televisión iluminaban una colosal puerta de cámara acorazada de titanio y cristal, un monumento a la impenetrabilidad, tras el cual brillaban lingotes de oro puro. Antes de continuar, por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. En medio de ese brillo estéril, el silencio fue profanado no por una respuesta, sino por un chirrido metálico. Una rejilla de ventilación en el impecable suelo de mármol se movió, y de la oscuridad emergió la figura diminuta y sucia de una niña. Sus ropas estaban raídas, su rostro manchado de hollín y sus pies descalzos, una mancha de realidad cruda sobre el lienzo inmaculado del lujo. El contraste fue tan brutal y repentino que un jadeo colectivo recorrió la sala, rompiendo el hechizo de la riqueza. La niña, cuyo nombre el mundo aún no conocía, ignoró el océano de seda y diamantes que la rodeaba. Para ella, la multitud no existía, las cámaras de televisión eran meros insectos de cristal, y los susurros de desdén, un ruido de fondo sin importancia. Su atención estaba cautiva por una única cosa, un zumbido agudo y disonante que emanaba de la puerta de titanio. No era el dinero lo que la atraía, sino un grito en la sinfonía de la máquina, una nota equivocada que sentía una necesidad visceral e ineludible de silenciar. Con una determinación que helaba la sangre, comenzó a caminar. Sus pequeños pies descalzos avanzaban con un propósito inquebrantable sobre el frío mármol de Zúrich, trazando una línea recta a través del lujo. La élite financiera, como un arrecife de coral ante una fuerza desconocida, se apartó a su paso, sus rostros una mezcla de repulsión y una morbosa curiosidad. Cada paso de la niña era una profanación del orden establecido, un desafío silencioso a la opulencia que la rodeaba. El muro humano se materializó en la forma de Javier, el corpulento y arrogante jefe de seguridad. Un hombre construido con la misma brutalidad que la cámara acorazada que protegía. Su rostro era una máscara de desprecio. Se interpuso en el camino de la niña, bloqueando su avance con la autoridad de un roble, su sombra cayendo sobre ella como un presagio de humillación inminente. La sala contuvo la respiración, anticipando el inevitable choque. «¿Te has perdido, ratita?», espetó Javier, su voz grave resonando con crueldad. «Esto no es un refugio». Una oleada de risas ahogadas recorrió la sala, un sonido cruel y amortiguado por la etiqueta social. Los invitados, enfundados en sus trajes de miles de euros, sonreían con suficiencia, disfrutando del espectáculo de la pobreza siendo puesta en su lugar. La niña era un insecto a punto de ser aplastado. Magnus Sterling, que observaba desde su podio, sintió una punzada de irritación. Esta interrupción era un fallo de seguridad inaceptable. Sin embargo, en una fracción de segundo, la mente del estratega se impuso. Vio la escena no como un problema, sino como una oportunidad de oro. ¿Qué mejor manera de demostrar la impenetrabilidad de su tecnología que dejar que la criatura más insignificante de la sociedad fracasara ante ella? El contraste era poético, era marketing puro. Con un gesto teatral, levantó una mano para detener a su guardia. «Déjala, Javier», ordenó, su voz amplificada por los micrófonos, atrayendo todas las miradas. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios mientras se dirigía a la audiencia global. «Dejemos que la inocencia pruebe suerte donde la ciencia ha fallado. Quizá ella vea algo que nuestros doctores en física no han podido». La ironía en su tono era tan afilada como un bisturí. Luego, Magnus se giró de nuevo hacia la niña, su voz adquiriendo un tono de desafío grandilocuente que selló una humillación pública. «Si esta niña», proclamó, haciendo una pausa para un efecto dramático, «puede abrir una cerradura cuántica, entonces merezco la ruina». La frase resonó en el silencio ensordecedor, convirtiendo el momento en un circo del que la niña era la única y desventaja atracción principal. La atmósfera en el vestíbulo se transformó. La tensión inicial se disolvió en un entretenimiento cruel y colectivo. Los invitados se reajustaban en sus asientos, los periodistas enfocaron sus lentes, y el mundo entero observó, esperando el inevitable fracaso. La niña no era una persona,
Era un objeto de burla, un símbolo viviente de lo imposible, colocado allí para acentuar el poder y el genio de Magnus Sterling. Pero Lyra no les prestó atención. El ruido, las miradas, el peso de 1000 juicios sobre sus pequeños hombros, nada de eso penetraba la burbuja de concentración que la envolvía. Su universo se había reducido a la puerta y al doloroso tartamudeo sónico que solo ella podía oír. Llegó finalmente frente al coloso de titanio y cristal, indiferente al drama que había provocado, y levantó una mano sucia, lista para escuchar el corazón de la bestia. En el silencio expectante, cargado de un desprecio apenas disimulado, Lyra ignoró por completo el teclado holográfico que flotaba en el aire y el escáner de retina que había rechazado a los mejores criptógrafos del mundo. Esas eran las herramientas de los hombres que hablaban, pero ella era una niña que escuchaba. La multitud, preparada para una farsa, se encontró ante un ritual incomprensible, un acto de comunión primitiva con la máquina más avanzada del planeta. Cerró los ojos, aislando el murmullo de la élite financiera y el zumbido de las cámaras. Inclinó la cabeza y, con una delicadeza que contradecía su aspecto, presionó su oído contra el frío y pulido titanio de la puerta. Para los espectadores, parecía una súplica infantil, un gesto de derrota. Para Lyra, era el acto de un médico colocando un estetoscopio sobre el corazón de un gigante enfermo. Dentro del metal, más allá del alcance del oído humano, ella no oía un zumbido, sino una sinfonía rota. Percibía el flujo de datos como una corriente de agua, pero había una arritmia, un doloroso tartamudeo en el ritmo. Era un desfase de frecuencia armónica en el ciclo de refrigeración líquida de los procesadores cuánticos, un fallo tan fundamental, tan físico, que había provocado un punto muerto computacional irresoluble desde dentro. La máquina no estaba cerrada, estaba paralizada de dolor. Mientras tanto, en un rincón, 2 ingenieros suizos susurraban con frustración sobre la imposibilidad de romper la encriptación. Mencionaban algoritmos de Shor y la impenetrabilidad de la criptografía de celosía, debatiendo sobre una guerra digital que se libraba en un plano cuántico. Estaban tratando de derrotar a un dios informático, sin darse cuenta de que el dios tenía una piedra en el zapato. Con los ojos aún cerrados, guiada únicamente por la geografía de la vibración, Lyra se apartó de la puerta. Sus dedos sucios trazaron un mapa invisible en el aire, y luego, con una certeza absoluta, se deslizó por el suelo hasta un pequeño panel de mantenimiento cerca del rodapié. Estaba oculto tras una placa de latón pulido con el logo del banco, un detalle ornamental que nadie había considerado funcional en décadas. Usando sus uñas rotas como palanca, levantó la placa con un leve chirrido. Detrás, cubierto de una fina capa de polvo, había un único interruptor analógico, una reliquia mecánica de una era pasada. Era un interruptor de derivación de emergencia, un sistema de redundancia obsoleto que los ingenieros digitales habían considerado tan irrelevante como un apéndice. Sin un ápice de duda, con la precisión de un cirujano completando una operación inevitable, accionó el interruptor. No hubo un destello de luz ni un sonido electrónico, solo un profundo y resonante clac mecánico que retumbó en el vestíbulo como el disparo de un cañón, un sonido analógico y brutal en un mundo de silencio digital. Inmediatamente, un siseo neumático cortó el aire. La pesada puerta de titanio y cristal, el monumento a la impenetrabilidad, se deslizó hacia atrás 1 centímetro. El sello de vacío se rompió, y el aire fresco y perfumado del vestíbulo se mezcló con el aire frío y estéril de la cámara acorazada, exponiendo el brillo cegador de los lingotes de oro. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío sónico que absorbió todo el oxígeno de la sala. Fue un silencio más pesado que el titanio de la puerta, roto únicamente por el jadeo colectivo y ahogado de 200 personas presenciando lo imposible. El desprecio se había evaporado, reemplazado por una incredulidad tan pura que rayaba en el terror. La sonrisa condescendiente de Magnus Sterling se había congelado en su rostro, una máscara grotesca de arrogancia rota. Su mente, entrenada para calcular riesgos y beneficios en nanosegundos, se apagó, no por el dinero que había ofrecido, sino por la comprensión aterradora de que su imperio, construido sobre la lógica digital y la complejidad cuántica, acababa de ser humillado por un interruptor olvidado y una niña que sabía escuchar. Los expertos en seguridad y los ingenieros se miraron unos a otros, con los rostros pálidos por la vergüenza. Habían luchado contra el cerebro de la fortaleza, pero ella había encontrado su talón de Aquiles. No había roto la cerradura, había diagnosticado su enfermedad congénita y le había administrado la cura más simple. Pero Lyra no miraba a nadie.
No le interesaban las caras atónitas, ni el oro expuesto, ni el hombre cuyo mundo acababa de hacer añicos. Su mirada estaba fija en la puerta ahora silenciosa. El doloroso tartamudeo sónico se había detenido. La máquina por fin descansaba en paz. En su rostro sucio, por primera vez, se dibujó una minúscula y casi imperceptible expresión de alivio. Su trabajo estaba hecho. El clac mecánico murió, pero el silencio que dejó tras de sí fue un arma. Se expandió por el vestíbulo no como una ausencia de sonido, sino como una presencia física y aplastante. Una onda de shock sónica que silenció los latidos del corazón y congeló el aire en los pulmones de la élite financiera mundial. Era un silencio ensordecedor, más impenetrable que el titanio que acababa de ser violado. Un instante después, ese vacío fue perforado por un jadeo colectivo y ahogado. 200 rostros, antes máscaras de desprecio y diversión cruel, se habían convertido en lienzos de pura incredulidad. Los ojos, que momentos antes miraban a la niña como a un insecto, ahora estaban fijos en la rendija de la puerta, en el brillo del oro expuesto, como si hubieran presenciado una violación de las leyes fundamentales de la física. La escena era un cuadro surrealista. La colosal puerta de la cámara acorazada, símbolo del poder y la complejidad del siglo XXI, abierta. Y frente a ella, la figura diminuta y sucia de Lyra, una reliquia de una pobreza olvidada, indiferente al milagro que acababa de ejecutar. El contraste entre el poder tecnológico derrotado y la fragilidad humana victoriosa era tan brutal que la mente se negaba a procesarlo. Los dos ingenieros suizos, que habían estado susurrando sobre criptografía de celosía, se quedaron mudos. Sus rostros perdieron todo color, volviéndose tan pálidos como el mármol bajo sus pies. Miraron sus tabletas, donde aún brillaban complejos algoritmos cuánticos, y luego a la niña y al simple interruptor analógico. La vergüenza les golpeó como una bofetada física. Una vergüenza ardiente y profesional se apoderó de ellos. Habían traído cañones a una pelea de ingenio, intentando derribar un muro con la fuerza de un huracán, sin darse cuenta de que la puerta nunca había estado cerrada con llave. Habían sido superados no por una inteligencia superior, sino por una percepción diferente, una que ellos, en su arrogancia académica, habían olvidado cómo usar. Javier, el jefe de seguridad, fue quien reaccionó con más violencia. Su expresión de suficiencia se hizo añicos, reemplazada por una máscara de rabia confusa. Su mundo, regido por la fuerza y la autoridad, acababa de ser desmantelado por una criatura a la que había llamado ratita. Su poder, su misma identidad, se había evaporado en el siseo neumático de esa puerta. Pero la transformación más profunda estaba ocurriendo en el podio. La sonrisa condescendiente de Magnus Sterling seguía congelada en su rostro, una reliquia grotesca de su arrogancia de hacía apenas 30 segundos. Sus ojos, sin embargo, estaban vacíos. Su mente, un superordenador acostumbrado a procesar miles de millones de variables, había sufrido un fallo catastrófico del sistema. La lógica de su universo se había quebrado. Su imperio, edificado sobre la premisa de la complejidad inexpugnable y el control absoluto, acababa de ser humillado por la simplicidad más elemental. El fracaso no era tecnológico, era filosófico. Había construido el arma definitiva, y una niña la había desarmado encontrando el seguro. Entonces la epifanía lo golpeó. Al mirar a Lyra, ya no veía la mancha de hollín, los pies descalzos o las ropas raídas, veía un espejo. Vio el reflejo de un niño que una vez fue él, un inmigrante con nada más que una mente afilada y una forma diferente de ver el mundo, antes de que el éxito lo puliera hasta convertirlo en otro traje caro y predecible. Se dio cuenta de la profunda soledad de su cumbre, sus miles de millones, sus rascacielos de cristal, sus cámaras acorazadas cuánticas, todo eran monumentos a una vida vacía, fortalezas construidas para proteger un trono desocupado. Y esta niña, sin pedir permiso, acababa de entrar y sentarse en él, no por poder, sino por propósito. Tras él, un silencio incómodo se apoderó de los invitados. Eran depredadores financieros, expertos en detectar un cambio de poder. Y el epicentro del mundo acababa de desplazarse desde un podio de caoba hasta los pies descalzos de una niña. Magnus Sterling,
ignorando las miradas y los susurros, levantó una mano, no para pedir silencio, sino para ordenar un vacío. Su gesto fue inequívoco y brutalmente claro. Fuera. No necesitó pronunciar la palabra. Los periodistas, sintiendo que la verdadera historia acababa de volverse privada, comenzaron a apagar sus focos. Los banqueros y magnates, con una torpeza inusual en sus movimientos, se retiraron hacia las salidas, dejando tras de sí un eco de zapatos caros sobre el mármol. El opulento vestíbulo se vació, creando una isla de silencio sagrado alrededor del hombre y la niña. A solas, en la inmensa catedral de la riqueza, el único sonido era el suave zumbido de la ventilación, el mismo camino por el que ella había llegado. Magnus se volvió hacia Lyra. Ella no lo miraba. Su atención seguía fija en la puerta de la cámara acorazada, ahora en paz. Su postura era la de un artesano satisfecho, un creador que admira la serenidad de su obra una vez concluida la tarea. Con una deliberación que nunca antes había aplicado a un movimiento físico, Magnus dio un paso hacia ella. Y luego otro. Cada avance era una renuncia a su antiguo yo, un despojo de las capas de arrogancia y poder que lo habían definido. Ya no era el CEO dirigiéndose a una anomalía, sino un hombre acercándose a un enigma que contenía la clave de su propia redención. Se detuvo a 1 metro de ella, y, en un acto que habría hecho caer las bolsas de todo el mundo si las cámaras hubieran seguido grabando, se arrodilló lentamente. El crujido de la tela de su traje de 20.000 euros fue un sacrilegio en el silencio. Puso una rodilla en el frío suelo de mármol, bajando su mundo, su ego y su imperio, al nivel de los ojos de una niña sucia que acababa de salvarlo de sí mismo. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, despojada de toda la grandilocuencia anterior. Era el tono de un penitente. «Lo has arreglado», dijo, y la frase no se refería solo a la puerta. Se refería al zumbido disonante de su propia alma, un ruido que ni siquiera sabía que existía hasta que ella lo silenció. Por primera vez, Lyra apartó la mirada del coloso de titanio y la posó sobre él. Sus ojos no contenían triunfo, ni miedo, ni siquiera curiosidad. Eran 2 pozos de una calma insondable, los ojos de alguien que ha visto el funcionamiento interno del mundo y no ha quedado impresionada por sus adornos exteriores. Bajo esa mirada pura y sin juicios, Magnus sintió cómo se desmoronaba la última pared de su fortaleza interior. La pregunta que formuló no era una oferta, sino una súplica. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, su voz quebrada por una emoción que no reconocía. «No los 500 millones, eso es un insulto. Dime la verdad, ¿qué quieres de verdad?». Lyra observó su rostro, el rostro de un hombre que lo tenía todo y no poseía nada. Vio la soledad grabada en las líneas alrededor de sus ojos, una jaula dorada tan impenetrable como la que ella acababa de abrir. Su mirada descendió de sus ojos a su mano, una mano que había firmado contratos de miles de millones, pero que nunca había sostenido nada real. No respondió con palabras. El lenguaje hablado era el torpe instrumento de un mundo que no la entendía. En su lugar, levantó su pequeña mano sucia y, con un solo dedo, trazó una línea invisible en el aire, un gesto que dibujaba una puerta que se cerraba y una figura que se marchaba. Un movimiento que encapsulaba toda la historia de su vida, la constante y dolorosa partida de los demás. Luego, sus labios se movieron, formando una palabra silenciosa, una petición tan fundamental que trascendía el sonido. No pidió una casa, ni comida, ni dinero. Su petición era mucho más devastadora en su simplicidad. Pidió la única cosa que el universo le había negado sistemáticamente. Pidió que alguien, por una vez, no se fuera. El impacto de esa petición silenciosa golpeó a Magnus con la fuerza de una onda expansiva. Cada trato que había cerrado, cada rival que había aplastado, cada rascacielos que había ejido, todo se había basado en la premisa del movimiento, de la adquisición, de seguir adelante. Pero ella le pedía lo contrario. Le pedía permanencia, le pedía un ancla.
Unas lágrimas calientes, extrañas y olvidadas, brotaron en los ojos del multimillonario, borrando la figura de la niña hasta convertirla en un pequeño faro en la oscuridad de su vida. Extendió su mano, no con la firmeza de un CEO, sino con el temblor de un hombre que ofrece su alma, la palma hacia arriba, en un gesto de total rendición. No me iré, prometió, y cada sílaba era un juramento inquebrantable. Nunca más, te lo juro. Lyra miró la mano extendida, ese puente entre su mundo de túneles oscuros y el suyo de torres de cristal. Vio la verdad en sus ojos llorosos, una verdad tan sólida y real como el clac mecánico del interruptor. Y tras un silencio que pareció durar una eternidad, su pequeña y sucia mano se posó sobre la de él. El contacto fue un chispazo, y en el centro de Zúrich, dos mundos huérfanos finalmente encontraron un hogar. 6 meses después, el hollín había sido reemplazado por la seda, pero los ojos de Lyra seguían siendo los mismos, dos pozos de una calma insondable que observaban el mundo como si leyeran su código fuente. Sentada en el jardín minimalista de la mansión de Magnus en el lago de Zúrich, vestía un sencillo vestido blanco, sus pies descalzos sobre la hierba perfectamente cortada. La transformación era externa. Por dentro, seguía siendo la niña que escuchaba el latido secreto de las cosas, una anomalía silenciosa en un mundo ensordecedor. El nuevo desafío no se presentó con el estrépito de una puerta de titanio, sino en el silencio tenso de una sala de juntas de cristal y acero. La Fundación Lyra Sterling, ya una fuerza global, había convocado una cumbre de emergencia. Alrededor de una mesa holográfica se sentaban los alcaldes y jefes de tecnología de las 10 ciudades inteligentes más avanzadas del planeta. Sus rostros eran máscaras de agotamiento y desesperación, sus imperios digitales al borde del colapso. El problema era una pesadilla tecnológica, una falla en cascada que se propagaba por sus redes interconectadas. Los sistemas de tráfico de Tokio provocaban apagones en Seúl, las redes de agua de Berlín desestabilizaban la red eléctrica de Singapur. Era un caos digital que sus legiones de ingenieros, armados con los algoritmos más sofisticados, no solo no podían resolver, sino que ni siquiera lograban comprender. La alcaldesa de Berlín, una mujer severa y pragmática llamada Ingrid Schmidt, no ocultó su escepticismo. «Señor Sterling, respetamos su filantropía», dijo, su voz cortante como el hielo, «pero hemos volado a medio mundo de distancia para consultar a una niña. Nuestros sistemas gestionan las vidas de 50 millones de personas. Esto no es un juego». La tensión en la sala se hizo tan densa que se podía sentir físicamente. Magnus, de pie junto a Lyra, ya no era el showman arrogante de Zúrich. Su transformación era tan profunda como la de ella. Irradiaba una calma serena, la de un hombre que ha encontrado un propósito más grande que el beneficio. Alcaldesa Schmidt respondió con suavidad, «Ustedes han traído a sus mejores expertos para que hablen con el problema. Yo les he traído a la única persona que sé que puede escucharlo». Sin esperar una respuesta, Lyra se levantó. Ignoró las miradas condescendientes y se acercó a la enorme pantalla holográfica que mostraba un torbellino caótico de datos en rojo carmesí. Las líneas de código y los gráficos de fallos eran un grito visual de pánico. Pero Lyra, como había hecho ante la puerta de la cámara acorazada, cerró los ojos, aislando el ruido humano y concentrándose en la sinfonía rota de la máquina. Para los demás era un caos de datos. Para ella era una cacofonía de ritmos. Cada ciudad inteligente operaba en su propia frecuencia central, su propio latido digital. Al interconectarse, en lugar de sincronizarse, esos latidos habían entrado en conflicto. No era un fallo de software, era una arritmia sistémica. Cogió una tableta digital y en lugar de escribir código, dibujó una serie de ondas de sonido superpuestas, mostrando con una claridad devastadora cómo se anulaban unas a otras en un patrón de interferencia destructiva. Magnus se acercó y actuó como su traductor. Lyra lo llama disonancia de pulso sistémico, explicó a la sala atónita. Sus ciudades no están fallando, están luchando. Cada una intenta imponer su propio ritmo a la red global, y el resultado es este colapso. No necesitan un parche de software, necesitan un director de orquesta. Con la precisión de un cirujano, Lyra escribió una sola frase en la tableta y la mostró a la delegación.
No era una compleja línea de código, sino un principio filosófico tan simple que resultaba insultante. Dejen de compartir datos, empiecen a compartir el ritmo. La sala quedó en silencio, procesando la audaz simplicidad de la orden. Un joven ingeniero de la delegación de Seúl, actuando por pura desesperación, tecleó un comando en su terminal. No alteró los protocolos de seguridad ni los algoritmos de transferencia. Simplemente introdujo una directiva para que el núcleo operativo de su ciudad se sincronizara con el pulso de la red de Tokio, ignorando temporalmente el contenido de los datos. En la pantalla holográfica, el cambio fue instantáneo y milagroso. La violenta maraña roja que conectaba las dos ciudades se calmó, transformándose en una línea azul que pulsaba con una cadencia tranquila y armoniosa. Un lladeo colectivo recorrió la sala. Uno a uno los otros ingenieros replicaron el comando. La pantalla se transformó de un infierno de caos rojo a un sistema circulatorio celestial de energía azul, pulsando en un ritmo unificado y perfecto. El problema que había costado miles de millones y había desconcertado a los mejores cerebros del planeta se había resuelto en menos de 5 minutos con una sola idea. Ingrid Schmidt, la alcaldesa de Berlín, se quedó mirando la pantalla, con la boca ligeramente abierta. Su rostro, antes una máscara de escepticismo glacial, se derritió en una expresión de pura admiración que rayaba en lo reverencial. Se levantó lentamente de su silla, se giró hacia Lyra y en un gesto de profundo respeto, inclinó la cabeza. Ya no veía a una niña, sino a la mente que acababa de salvar sus ciudades. El resto de los dignatarios, uno por uno, se pusieron en pie y la imitaron. Magnus Sterling observó la escena, no con el orgullo de un propietario, sino con la humildad de un testigo. En ese momento, la validación de su decisión de arrodillarse en aquel suelo de mármol fue absoluta. Comprendió que no había adoptado a una niña. Había sido adoptado por una nueva forma de ver el universo. Su mayor logro no fue construir un imperio, sino aprender a reconocer a la persona que sabía escuchar su verdadero y silencioso corazón. 10 años después, el gran salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York vibraba con una energía contenida, una mezcla de escepticismo y esperanza. En el epicentro de esa tensión, bajo el peso del emblema del mundo, se encontraba Lyra Sterling. A sus 18 años, vestida con una sencillez que desafiaba la opulencia del poder que la rodeaba, su figura era un eco de la niña que una vez fue. El hollín había desaparecido, pero la quietud insondable de sus ojos permanecía, observando a la congregación de líderes mundiales, no como autoridades, sino como un complejo sistema de notas discordantes que anhelaba la armonía. Ella no pronunció una sola palabra. El silencio, su idioma nativo, se extendió desde el podio de mármol verde, una fuerza más potente que cualquier discurso. A su lado, un hombre mayor, con el cabello plateado y una humildad grabada en cada gesto, se acercó a un micrófono secundario. Era Magnus Sterling, despojado de toda su antigua arrogancia, transformado de titán de la industria a devoto intérprete. Su papel ya no era dirigir el mundo, sino traducirlo para la única persona que realmente parecía entenderlo. Los líderes del mundo, comenzó Magnus, su voz tranquila pero resonante, canalizando los pensamientos de Lyra, han pasado el último siglo construyendo sistemas financieros, energéticos, logísticos. Los hemos hecho más rápidos, más grandes, más complejos, pero olvidamos escuchar su latido. En la pantalla gigante tras ellos, una visualización de datos abstracta comenzó a tomar forma, no como gráficos y cifras, sino como ondas pulsantes de luz y sonido. Era la presentación del sistema armónico global. Magnus continuó, explicando cómo la IA de Lyra no analizaba datos, sino que percibía patrones vibratorios. En 2028, detectó una arritmia en los mercados de bonos asiáticos, un tartamudeo sistémico, que precedió en 6 meses al colapso que nunca ocurrió. En 2030, sintió la disonancia en la red eléctrica europea, evitando un apagón continental que habría devuelto a 50 millones de personas a la oscuridad. No estaba presentando una tecnología, estaba revelando el éxito de una filosofía, una que había salvado al mundo de sí mismo una y otra vez.
Pero el verdadero legado no residía en el código, sino en la carne y el hueso. La Fundación Lyra Sterling, prosiguió Magnus, mientras imágenes de niños de todo el mundo aparecían en la pantalla, no busca genios, busca frecuencias únicas que el ruido del sistema está ahogando. Más de 50.000 niños, antes invisibles, rescatados de los túneles y los márgenes de la sociedad, eran ahora los arquitectos, médicos y artistas que lideraban la nueva era, cada uno de ellos un testimonio viviente del poder de ser escuchado. Mientras Magnus hablaba, Lyra interactuaba con una consola transparente. Con movimientos fluidos, dirigió la visualización en la pantalla, mostrando en tiempo real el pulso azul y sereno de la economía mundial, un sistema circulatorio sano y sincronizado. Era la imagen de un mundo en paz consigo mismo, la sinfonía que ella había escuchado en su mente desde niña, finalmente hecha realidad. Su silencio era una clase magistral, sus gestos la tesis doctoral más elocuente jamás presentada. Desde su posición, Magnus la observó, y por un instante, el salón de la ONU se desvaneció, reemplazado por el frío suelo de mármol de un banco en Zúrich. Vio al hombre que había sido, un rey solitario en una fortaleza de titanio, sordo al grito de su propia alma vacía. Comprendió que arrodillarse ante aquella niña no fue un acto de rendición, sino su única y verdadera victoria. Él no la había salvado de la pobreza, ella lo había rescatado de la riqueza. La voz de Magnus se cargó de una profunda emoción al transmitir las palabras finales de Lyra. Construyeron fortalezas para proteger sus valores, pero las diseñaron sin corazón. Intentaron gritar para silenciar los problemas, en lugar de aprender a escuchar sus susurros. El futuro no se construirá con más fuerza, sino con una mejor sintonía. La sencillez de la idea aterrizó en la sala con el peso de una verdad inmutable. Finalmente, Lyra levantó la vista de su consola y miró directamente a la asamblea. Colocó una mano sobre su corazón, un gesto universal que trascendía cualquier barrera lingüística. En respuesta, un silencio reverencial se apoderó de los líderes del mundo, antes de que, uno a uno, se pusieran en pie en una ovación callada, un tributo de respeto profundo a la niña que les había enseñado a escuchar. El verdadero valor no está encerrado en cámaras acorazonadas, sino en el potencial que ignoramos cada día. A veces, solo hay que saber escuchar.